Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de una temporada nueva en Autocuidado Daters. Soy Juan Antonio Marín y es un placer volver a contactar con todos vosotros desde este espacio dedicado a lo que más nos importa, que es nuestra salud, nuestro bienestar y, en definitiva, la felicidad de cada uno de nosotros. Si ya nos escuchaste en temporadas anteriores, sabrás que este podcast nació con la idea de acompañarte, fundamentalmente de esto, de informarte y, sobre todo, lo más importante quizás sea la de inspirarte para tomar un papel activo en tu propia salud. Gracias a todos los que nos seguís desde entonces y también a que nos sumáis o os incorporáis a este lugar tan adecuado como es Autocuidado Daters. En esta nueva etapa queremos enfocar un poquito más qué es esto del autocuidado desde una versión y una visión más amplia y más integradora. Cuidar el cuerpo, sí, pero también la mente y las emociones. Trabajar la prevención, evidentemente que sí, pero también los hábitos diarios que pueden transformar nuestra calidad de vida. Nuestro objetivo con cada episodio es que te lleves pequeñas claves, gestos sencillos, hábitos que puedas incorporar en tu rutina y que con el tiempo marquen una gran diferencia. Porque hay que hacerlo cómodo, hay que hacerlo sencillo, hay que hacerlo fácil, fundamentalmente. Algo que sea muy fácil de llevar y que a la vez te invite a seguirnos siempre en todos los episodios como el que vamos a compartir hoy con todos vosotros. Y vamos a compartir alguna de estas ideas, en principio, empezando por qué es realmente esto de lo que vamos a hablar. Y el título del podcast, autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Pues para nosotros, y para mí en concreto, es o tiene que ver con la forma que tú participas activamente de tu salud, de tu proceso de vida, que es lo más importante, como decíamos al principio. Y no de forma pasiva, de lo que ocurre en nuestra vida, esperando que alguien nos diga cuando llegue el acontecimiento qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que intentar ir un paso por delante. En realidad, yo lo definiría como tomar conciencia, escucharte de lo que más necesitas, porque no hay nada más importante o nada más interesante que uno mismo. Cuando uno se da cuenta, y esto no es puro egoísmo, no, es al revés, porque nadie puede cuidar a alguien si no está en condiciones de hacerlo, ya sea una madre, sea un padre o un cuidador. Lo primero que tiene que hacer esa persona es estar en perfecto estado. Porque la salud es una cosa o es algo que empieza en nosotros mismos y que además va a tener continuidad en este espacio. Por eso también le decimos que la salud empieza aquí. Hablar de autocuidado, daters, es hablar de nuestra percepción de lo que nos ocurre desde distintas perspectivas. Tiene un enfoque físico, evidentemente, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero también mental y emocional, sin olvidar la parte social, que es una de las claves que hacen que nuestra actividad social tenga un desarrollo y unas habilidades importantes a la hora de tener un comportamiento saludable. Y aparte de esto, tenemos que lograr conseguir que también haya una serie de complementos que en un momento dado y herramientas que nos puedan servir para ese día a día hacerlo de forma muy interesante. Y para inaugurar esta temporada de la mejor manera posible, hoy tenemos con nosotros a una invitada muy, muy especial. Ella se llama Estela Sotoca. Es farmacéutica con una sólida trayectoria, experta en autocuidado y prevención desde la óptica de la farmacia comunitaria. Con ella vamos a explorar cómo la farmacia es ese espacio tan cercano y cotidiano que puede convertirse en el verdadero aliado de nuestra salud diaria. ¿Por qué la farmacia? Todo el mundo sabe que una farmacia, y la mayoría, aunque no lo digan de forma textual, hacen autocuidado, hacen prevención, porque dan consejos en los tratamientos, pautas de comportamiento, consejos higiénicos dietéticos y saben redirigir a los pacientes en función de las necesidades que uno va teniendo. Y además, lo más importante, una farmacia en cada esquina, en cada barrio, y es gratuita. No hay listas de espera. Como mucho, tendrás que esperar 1 o 2 pacientes. Así que con ella, con Estela, vamos a explorar este mundo que seguro
que nos va a dar herramientas y consejos muy prácticos y sobre todo una visión humana de cómo cuidarnos y de cómo cuidarnos de verdad mejor. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y prepárate para empezar un camino hacia tu bienestar, porque no debes de perderte ni un minuto de este podcast. Sobre todo al final, quédate al final, que llegará el consejo de Estela sobre este autocuidado. Así que vamos al lío, porque hablar de salud también tiene que ser divertido, no tiene que ser serio. Bueno, Estela, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Juan, hola, pues nada, encantada de formar parte de tu espacio, de este podcast, de un tema tan interesante como es el autocuidado y como bien has dicho, pues tan presente en el día a día en la farmacia, porque hay que tenerlo presente cuando vienen los pacientes. Y bueno, yo ya sabes que soy una apasionada de este tema. Me gusta mucho y creo que es fundamental que lo tengan, que lo practiquen las personas para encontrarse mejor y llegar a un estado de salud más completo. O sea que me alegra un montón que me hayas invitado. Nada, es un placer, ya lo decía al principio, volver a empezar estos videopodcasts, que en este caso hemos variado un poco el formato. Pasamos de un podcast puro y duro a un videopodcast donde nos podemos ver las caras, saber quiénes somos y compartir experiencias. Yo creo que esto del autocuidado tenemos que darle una pequeña explicación más. Nosotros decíamos que, a mí me gusta, por decirlo de forma introductoria, muy sencilla, el autocuidado, la diferencia entre autocuidado y prevención, ¿cuál puede ser? Pues prevenir es cuando sabes que tienes la probabilidad, porque ya te ha ocurrido o porque te puede ocurrir con antecedentes familiares o de otro tipo, que tengas una enfermedad, pues voy a ver qué puedo hacer, cómo me alimento, qué medicamentos tomo, qué complementos alimenticios, qué puedo hacer para que no me ocurra lo que le ocurrió a mi madre, a mi padre, a mi tío o a mí mismo, ¿no? Y otra cosa es el autocuidado, que es dar un paso por delante, es decir, tomar conciencia de nuestra propia salud. ¿Qué tenemos que incorporar, ¿no?, para que nuestra salud sea más adecuada? No sé si compartes esta idea. Sí, pues sí, a ver, yo el autocuidado desde el punto de vista de la farmacia lo veo un poco relacionado a lo que es un puzzle, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es un puzzle. Pues te imaginas las piezas del puzzle, tienen que estar muy bien, digamos, completas, correctas, sin defectos ni rotas, para poder encajar pieza a pieza y llegar a formar el puzzle. Yo el autocuidado lo veo como un puzzle, ¿vale? Que las piezas serían los factores que están implicados en la evolución, en la evolución del bienestar. Los pequeños cambios que tú has comentado anteriormente, pues serían los factores que hay que tener en cuenta para llegar a ese autocuidado completo. Tendrían que estar todos estos factores que ya comentaremos ahora, desde mi punto de vista, cuáles serían los que hay que tener en cuenta. Estos factores tendrían que estar en un equilibrio para que llegue, digamos, el bienestar de cada uno, el estado óptimo de cada uno. O sea, podemos pensar, por ejemplo, en los factores principales que tenemos que tener en cuenta en nuestro autocuidado. Sería, pues, hacer ejercicio físico, sería uno de los factores que equivale a una de las piezas del puzzle. Podría ser la alimentación, también es otro de los autocuidados que hay que tener en cuenta. Pues los factores cardiovasculares, la tensión, colesterol, la diabetes. Como has comentado antes, Juan, también es importante el estado de salud, el estado mental, el estado psicológico o emocional. Todos estos factores que vamos pues sumando y teniendo en cuenta, el descanso nocturno, también que mucha gente no le da mayor importancia y digamos, es un mal que si con pequeños cambios conseguimos un enorme, una gran positividad en nuestra vida, en nuestra rutina de día a día. A tener en cuenta también, pues eso, cuidados corporales, faciales, capilares.
pues estos diferentes tipos de factores que son los que afectan de mayor o menor medida al autocuidado, son los que tendríamos que tener cada persona en un equilibrio. Tendríamos que tenerlo equilibrados, con el objetivo de que, pues lo que tú has comentado, no solo de prevenir, sino de llegar a un estado de salud que cada uno considera lo más óptimo para su día a día. Qué importante esto que No sé dices, qué porque opinas. sí, no, fantástico. Estoy completamente de acuerdo. Hay una palabra que has utilizado que me gusta muchísimo, que podría ser una de las piezas fundamentales para definir qué es esto del autocuidado de forma concreta, que es el equilibrio, ¿no? O sea, si buscáramos un círculo perfecto de cuáles son como quesitos, ¿no? Imaginaros el trivial, ¿eh? Tenemos quesitos, ¿no? Y pues tenemos que completar con quesitos cuáles son las piezas que necesitamos. Pues una es la salud física, otra la nutrición, otra el ejercicio, otra la salud emocional, otra la mental, la social. Si todas vamos acertándolas, vamos llevando bien adecuadas, hacemos un círculo perfecto y encontraríamos el equilibrio. Pero fijaros que hemos hablado, porque la gente igual se queda con la idea, esto nos pasa a todos, incluido a mí, de que tenemos la visión de una farmacia donde vamos a comprar medicamentos y punto, ¿no? Entonces, también. yo digo que ¿cuál es el papel que juega una persona como tú, que ha practicado ese autocuidado? Y si no, ¿cómo aconsejaríamos a que personas busquen a profesionales como tú? Es decir, si la tendencia es generalizada, de que cada vez las personas se cuidan más, hacen más ejercicio, perciben un poquito mejor la nutrición, vosotras, sois profesionales sanitarios cualificados para dar un consejo generalizado. Y si detectáis que alguno de esos quesitos no va bien, pues ya deriváis a otro profesional más especializado. ¿Es en la Exacto, farmacia exacto. del autocuidado, las que practicáis el autocuidado, el lugar idóneo o el Se espacio? debería, Juan. Sí, Vale, sí, se debería, se debería. De eso quiero hecho, decir, eso. sí, sí, se debería porque es el tiempo que empleamos para cuando viene un paciente al mostrador con un problema, ese tiempo que nosotros estamos empleando en indagar, en preguntar, ese tiempo es súper importante conocer, digamos, cómo es el paciente, cómo se está cuidando, qué hábitos está llevando en su día a día. Entonces, ese tiempo que te podemos nosotros permitirnos en el mostrador es el que le vamos a facilitar al paciente, que en un principio viene un poco desconcertado, con esa pues inseguridad de qué me está pasando, necesito que me ayudes. Es lo que tú has comentado, no solamente viene a por el medicamento, ¿vale? No viene por un medicamento en concreto, sino también viene a que tú le asesores. O sea, confirmar que ese medicamento es el idóneo para su situación, pero quiere que no se vuelva a repetir, quiere una prevención y también quiere que tú les des herramientas para que él no vuelva a pasar. Entonces, mientras tú estás preguntando, indagando el motivo, tienes que molestarte en preguntar si está tomando una buena alimentación, si está haciendo ejercicio. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo nos entienda, ¿vale? Muy bien, Por me parece muy bien. ejemplo, la gente que viene por medicación para poder dormir, ¿vale? Para el insomnio, nosotros como profesionales no nos tenemos que conformar en darle ese medicamento, toma, el medicamento del insomnio, el maravilloso que te va a solucionar esta noche el poder dormir tranquilamente tus horas. Nuestra obligación también es conocer cómo está cuidando, o sea, qué factores está llevando a cabo ese paciente, o sea, qué hábitos está llevando en su día a día para no descuidar esa pieza del puzzle, que es el descanso nocturno. Entonces, con las preguntas, pues podemos saber si es una persona que está haciendo deporte, que es importante, conocer un poquito su historial. ¿Por qué? Porque según la persona, según la situación que tenga en ese momento, si es una persona que está llevando pues un duelo, alguien que se le ha muerto, que ha fallecido hace poco, o si es una persona que está deprimida, hay muchas circunstancias que pueden llevarle
al no dormir. Entonces, hay que saber por qué motivos no está durmiendo. Entonces, mirar cada pieza del puzzle que forma el equilibrio de su autocuidado, pues pensar si está haciendo el deporte correcto, si está para facilitar, pues eso, la desconexión del problema, que le ayude a liberar un poco esa tensión que está lleno y ya está. Y no es Evidente. así. Hay una cosa que engloba todo esto que has dicho, que es individualizar el tratamiento y las herramientas que tú utilizarías a cada paciente. No vale todo para todos. Por eso incluso hasta los suplementos, aunque sean naturales, hay que individualizarlos porque en función de las preguntas que hacéis tendréis unas respuestas y un consejo, evidentemente, que luego vendría posterior. Pero bueno, yo te quiero preguntar sobre más bien otro tipo de consejos que se podrían dar, porque las tendencias están cambiando. Hoy la gente busca estos caminos del autocuidado, de la autoprevención, la automedicación, que hay que llevar mucho cuidado, porque esto no vale que ahora tomar conciencia no vale, no es decir, ahora yo que ya conozco y sé cómo es la alimentación que tengo que tomar, los suplementos que tengo que tomar, cómo gestiono el estrés, pues ya no me hace falta nadie. No, siempre tiene que haber, y nosotros siempre aconsejaremos en Autocuidado Daters, un profesional sanitario. Pero la digitalización, las nuevas tecnologías, ¿cómo influyen en todo esto? ¿No? Por un lado, la información que tiene el paciente, que ya no solamente ir a un profesional, Sí, sino exacto. las nuevas tecnologías también pueden favorecer el consejo farmacéutico y, por ende, el autocuidado. Bueno, pues sí, sí que están favoreciendo porque, de hecho, tenemos en el mercado muchos aparatos digitales que están facilitando el día a día al paciente. Los aparatos, los pulsoxímetros, los tensiómetros, eh, los sensores de glucosa, los diabéticos, mismamente, es un paciente muy agradecido de la tecnología. ¿Por qué? Pues porque se va controlando, se va haciendo un autocuidado él de qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer gracias a la tecnología. Yo creo que realmente la digitalización lo que ha hecho es favorecer que el paciente sea más activo, que esté dentro de lo que tú has dicho, en lugar de ser tan pasivo, ¿no? Porque para llevar el autocuidado, llevarlo a término y sea beneficioso para su salud, tiene que ser una persona activa. Tienes una persona que, que sepa un poco de las circunstancias o de el no hacer ciertas cosas, no cuidar ciertas parcelas o piezas del puzzle, como hemos dicho antes, lo que va a desencadenar. Entonces, la digitalización les ha dado como una herramienta más para que sean activos. Entonces, están mucho más integrados en el autocuidado aquellas personas que están utilizando todo tipo de aparatos digitales. Por ejemplo, los relojes inteligentes, estos que ya vienen la presión, la tensión, te vas a correr y ya te estás controlando. Todos estos factores que hemos dicho antes, que es sobre la tensión, ¿no? Los factores cardiovasculares, pues ya están tomando conciencia de que son importantes tener el ritmo cardíaco, la tensión. Eso están teniendo en cuenta, con lo cual ya les facilita más el estar en este sector, en este mundo del autocuidado. Y al Pero final esto es una filosofía, pero bueno, cada vez es verdad que nos ha ayudado, la digitalización nos está ayudando mucho. muy bien, y ya para finalizar, te lanzo más que una pregunta, es una invitación, porque nosotros Vale, ya vamos allá. estamos hablando de cambio de hábitos o de incorporar hábitos nuevos, entonces a todos nuestros invitados y tú que inauguras esta nueva temporada, pues te vamos a pedir ¿Sí? eso, ¿cuál es el consejo que como experta e invitada a nuestro espacio de autocuidado Daters nos harías para ese autocuidado del que estamos hablando? ¿Cuál es el hábito que incorporaríamos a partir de lo que tú consideres más oportuno? Bueno, a ver, lo primero es frenar, parar, reflexionar. Pensar en
en lo que tú necesitas, que si no hacemos ese parón, no nos estamos escuchando. Entonces, escuchar tu cuerpo y tu mente. Y luego, dependiendo de cada factor que estábamos comentando, tan importante para el autocuidado, pues yo sí que daría unos consejos, una pincelada simplemente. Es eso, ¿no, Juan? Lo que me estás comentando, una pincelada en caso del factor, por ejemplo, del ejercicio, pues programarse horas, tal, 2 días a la semana, tengo que hacer un mínimo de 1 hora de ejercicio. Andar mínimo. Es verdad que es mejor ir al monte, salir a la naturaleza, hacer otro tipo de actividad más activa, pero no nos vamos a complicar porque es más importante hacerlo que no poner metas muy altas que luego no podamos llegar. Entonces, mínimo 1 hora de ejercicio. En cuanto a la alimentación, otra pincelada sería pues tener muy presente pues hidratarse muy bien, sobre todo tener en cuenta en la estación que estamos, para saber hidratarnos muy bien, llevar una alimentación muy sana, la mediterránea, que es la típica, es verdad, que es mucho el consumo de más verduras, más frutas, menos azúcares, lo importante, ¿vale? Y sobre todo, pues llevar un poquito de tener un poquito de cabeza y a no hacer las comidas que tocan, ¿vale? No por la noche intentar descansar mínimo 1 o 2 horas antes de irse a dormir, que es importante también. Y bueno, a nivel mental, por ejemplo, es muy importante pues desconectar un poco del estrés, del mundo, de la rutina, desconectar, ir a quien tenga que necesite ir a yoga, pues que vaya a yoga, escuchar música también es importante. A la hora de, por ejemplo, descanso nocturno, yo aconsejo desconectar a partir de las 8 cualquier móvil, cualquier pantalla, ya sea de ordenador, televisor, reducir la intensidad de luz para que nos ayude a ir cogiendo un poco esa relajación que necesitamos y tan importante en nuestro descanso nocturno, ¿vale? Quien no pueda, pues ya sabe que tenemos los suplementos naturales, pero vamos, como pequeños cambios, hábitos que tenemos que ir incorporando, esos. Y poco más, es que es muy extenso, podríamos No, estar te en había cada, pero dicho bueno, sobre pedido uno, todo, había pedido uno y ya me has dado 6 o 7, o sea que muy bien, bueno, muy bien. sobre todo es importante esto, parar, frenar, porque el estrés que llevamos hoy en día no es el más adecuado y a veces no sabemos pues tomarnos nuestro tiempo de buscar nuestra necesidad en este momento. Entonces eso es importante y hay que empezar a practicarlo, porque practicándolo al final conseguimos, pues cada día descubrimos una cosa nueva, una necesidad nueva y tenemos que darle alas a esto, al autocuidado, para encontrar el equilibrio que necesitamos emocional y físico, mental, en todos los sentidos. Pues nada, Estela, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ha sido De nada. un verdadero placer escucharte, aprender contigo, compartir en este espacio lleno de valor y cercanía las cosas que nos has aportado. Gracias por tu tiempo, por tu experiencia y por recordarnos que cuidarnos fundamentalmente es querernos, como tú bien has dicho, y que la farmacia puede ser ese aliado que todos podemos encontrar y necesitamos más cerca, evidentemente, de lo que creemos. Y por supuesto, gracias a todos los que nos habéis escuchado desde casa, desde el coche o mientras camináis o corréis, porque ya hemos dado consejos para hacer actividad física que es tan importante. Hemos disfrutado de verdad muchísimo de este Gracias, primer gracias. episodio. De verdad, Estela, esperamos que también lo hayan hecho quienes Mm. nos escuchen, que se han llevado ideas útiles para empezar a hacer del autocuidado una parte natural de su vida, porque tiene que ser algo muy normal. Es como tanto como vivir. Así que nos vemos en el próximo capítulo con más expertos, con más consejos y con más momentos para priorizar qué es lo más importante para ti, que en realidad no es otra cosa que tú mismo.
Y recuerda que puedes encontrarlos en nuestra página web y ahí podrás escuchar esta temporada y otras anteriores en www.labdaters.com y también en las redes sociales nos puedes buscar como @labdaters. Hasta entonces, que será dentro de un mes, cuídate mucho y gracias por formar parte de Autocuidado Daters. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.